Hola, aquí estamos junto a Muki Tenenbaum una vez más, explorando su filosofía desilusionista, su teoría misálgica sobre el comportamiento humano a través de esta serie de videos y dedicándonos como semana tras semana desde hace un tiempo ya a un análisis tal vez no tanto del concepto, de la definición abstracta, como de la coyuntura, de las situaciones que se van presentando. Estamos ya a fines de enero del 2021, plena pandemia de COVID-19, como desde el principio de esta serie de ejercicios, y vamos mirando desde un punto de vista filosófico, obviamente, pero las cosas que van ocurriendo y estamos ahora en plena carrera internacional en torno al despliegue de las campañas de vacunación y de las distintas vacunas con las distintas marcas, con las distintas denominaciones de origen, los países, las procedencias. Vamos a mirar un poquitito esto, no desde el punto de vista periodístico de los números y los hechos, sino detrás, en la filosofía subyacente y las consecuencias de esto para el pensamiento. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es los primeros salvos de algo que hemos hablado hace varios meses, que se venía en su momento. Hablamos de la guerra de las vacunas, cuando en su momento se habló de que la de AstraZeneca, te acordás que hubo un problema en el camino, que tuvo dos personas que estuvieron enfermas, y yo ya ahí adelantamos de que va a haber una guerra de vacunas, y bueno, ahora estamos viendo los primeros salvos de esta guerra, yo te diría un poco más que los primeros salvos, y tenemos, por ejemplo, el caso de la vacuna de Pfizer, que tuvo, que en un momento el gobierno de Noruega dijo que 33 personas habían muerto después de la primera vacuna. Inmediatamente China exigió que la vacuna de Pfizer se deje de dar hasta no averiguar qué pasó. Luego, cuando el gobierno de Noruega aclaró que los números no tenían nada que ver, que de todos modos que estas 33 personas eran parte de las que se habían muerto en el transcurso de 10 días, que eran parte de estos 50 personas que se mueren de esta misma franja etaria todos los días en estas mismas instituciones, un tema que realmente no vale la pena entrar. China igual se estaba defendiendo porque Brasil había dicho que las pruebas de la vacuna que los chinos decían tenían 80% de efectividad, tenía solamente 50%. Con lo cual China de luego acusó a Brasil de ser Bolsonaro, de ser, no sé, que siga a Trump, y por lo tanto por eso él está tratando de desmerecer la vacuna china. Y luego apareció todo el tema de la vacuna rusa, y Rusia, recordemos que para Rusia salió un artículo excelente en el Wall Street Journal diciendo que para Rusia esto es, para Putin, es su gran proyecto para el prestigio. Y acá aparece la palabra clave. La palabra clave es prestigio. Estamos hablando de prestigio. Mira, si seguimos, tenemos el tema de que el Estado de Israel está siendo vacunado a una velocidad altísima y por supuesto esto le da prestigio al Estado y al primer ministro que llamó a elecciones, y el 23 de marzo ya hay elecciones y está tratando de ganar las elecciones luego de haber tenido una administración de la pandemia bastante floja. Pero no solamente eso, es decir, él como player y además el Estado, ¿sí? El Estado de Israel como país de alta tecnología que es capaz de vacunar el 25% de la población en 3 semanas. Para Pfizer, excelente, que logra bajar, para ellos es la gran ventana, que luego van a lograr ver cómo ese país vuelve a la normalidad, o volvería a la normalidad gracias a la vacuna de Pfizer. Y un tema muy importante que tiene que ver, por qué hablo de prestigio y no hablo de dinero, en el caso de Pfizer, es porque la acción de Pfizer, ni la acción de Moderna, de las dos grandes compañías, ni la de AstraZeneca, no suben. ¿Por qué no suben las acciones? No suben porque estas vacunas no dan ganancia. Las sumas de dinero son chicas. Estas vacunas se usan como prestigio, para que luego digan, esa compañía Pfizer fue la que hizo la vacuna mRNA, es la que te vende ahora la pastilla contra la presión. Y esa es la que gana dinero, ¿sí? Es decir, es prestigio. En el caso de los estados, el prestigio tiene que ver con el desilusionismo. Es decir, la ilusión estatal, cuando se ve amenazada de afuera o de adentro, de cualquiera de los dos lados, es decir, de afuera porque puede no creerse la ilusión del Estado como es, y desde adentro porque la gente empieza a desilusionarse, especialmente en medio de la pandemia, cuando pasa eso,
necesita prestigio, es la única forma que lo va a mantener bien. Es como, como un desfile militar. Desfile militar tiene solo una sola meta, prestigio. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene prestigio? Tiene una ventaja, ya te digo, en vidas. Es decir, en vez de yo tener que ir a luchar, ¿sí?, para mostrar mi poderío militar, hago un desfile militar. Y eso se llama prestigio. ¿Qué opinas de esto, Florencio? No, te quería hacer una pregunta en realidad, más que expresar una opinión, que es si esto puede conectar para nosotros con algo que venimos charlando, venimos discutiendo en estos videos, que es la existencia de, por supuesto, sufrimientos materiales, concretos, dolores físicos, como en este caso podría ser el contagiarse de una enfermedad, el padecer los síntomas de la enfermedad, en el límite, las consecuencias más graves de la enfermedad, y otro tipo de sufrimientos que son sufrimientos de naturaleza simbólica, de naturaleza incorporal. Ser ciudadano de un país que va más lento que otros en materia de vacunación, ser ciudadano de un país que no ha podido desarrollar tecnología farmacológica tan eficaz como la desarrollada por otros países. La vergüenza, la desesperanza, la pérdida de fe en las propias ilusiones, juega como sufrimiento del cual huir para los individuos que están involucrados en esta carrera. Para mí ahí hay algo a mirar en conexión con cosas que me parece que sí hemos discutido por ahí en otros videos, ¿no? Bueno, vos lo estás queriendo mirar del lado de los desilusionados, ¿sí? De ellos donde la ilusión empieza a hacer ruido, ¿sí? Donde ves que la ilusión, como dirían los argentinos, no garpa, ¿sí? No pasa. Yo no puedo, porque ¿qué es importante de la ilusión, Florencio? Lo importante con la ilusión es que me permite a mí sonambulear, porque hay otra cosa que ya está, toda clase de problemas que ya están resueltos en una ilusión. En este caso el Estado, ¿no? Podría haber sido la religión o la familia, ¿sí? Ajá. Pero en este caso el Estado, que es en este momento la ilusión que está en juego, ¿sí? Contra la cual nos podemos desilusionar. Ya la religión creo que ha recibido suficientes golpes en esta pandemia y Darwin creo que mostró su poderío intelectual frente a ellas, pero eso ya está, ese daño ya está. Ahora es el Estado el que corre peligro, no la familia, por supuesto, y la ilusión del Estado corre peligro, y con eso muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasa desde el lado este? Yo necesito que esa ilusión esté. Entonces, yo le voy a dar todo el crédito que pueda, pero en un momento determinado no me va a alcanzar el crédito que yo le doy. Está claro que la Unión Soviética en algún momento, esa ilusión se derrumbó. La Yugoslavia se derrumbó. Es decir, lo han visto. Incluso ilusiones parciales como el Estado comunista rumano, húngaro o búlgaro, que caen, y si bien se transforma en otro estado, porque siempre una ilusión deja lugar a otra, si la gente no vive sin ilusiones, el desilusionismo llama a saber que es una ilusión, pero para sonambulear realmente es muy útil tener una ilusión. Y entonces, desde este lado, misálgicamente hablando, desde la huida del sufrimiento, es una tragedia. Y entonces, por eso te digo, la gente le va a dar un crédito el que puede. Y entonces está también la llamada al nacionalismo, ¿sí? Pero bueno, yo te doy un ejemplo. Francia tiene una compañía muy importante de medicina que estuvo buscando cómo hacer la vacuna. Hizo una vacuna y le salió mal. Es la única vacuna que ya está bochada, la de Sanofi. Y esta vacuna de Sanofi, para que sepa, Sanofi fue el que dijo, bueno, ¿sabe qué? Le vamos a producir para otros. ¿Sí? Sanofi es una compañía, Sanofi no tiene problema. Pero el prestigio de Sanofi fue golpeado, y el prestigio de Francia como país que puede producir una vacuna, Pasteur, con toda la historia esta que ellos se miran y se la pasan mirándose en el espejo y aplaudiendo, que es muy típico de los franceses, tienen un problema. Francia está sumida en la pandemia y no sabe cómo salir. Y están tratando, probando, siguen mandando a los chicos al colegio, un ejemplo de vivir del prestigio anterior. Hay países que viven de prestigio ya de los vapores del prestigio. Argentina es un caso, es uno de los casos. México no te cuento, ¿sí? México yo no sé si tuvo alguna vez prestigio, ahora seguro que no. Y entonces, y aún así está tratando de cuidar su prestigio México, ¿sí? No contando los muertos que hay, no contando los casos que hay. Es decir, todas las ilusiones están a la defensiva, y los ilusionados, su sonambulismo corre peligro, y por lo tanto un incremento de las posibilidades de sufrir.
Y si a eso le agregás la historia de las dos nuevas variantes, la sudafricana y la brasilera, que aparentemente no funcionan, las vacunas tienen un problema para funcionar con ellas, la inmunidad de haber tenido la enfermedad no funciona con ellas, aparentemente, digo aparentemente porque estamos en medio todavía de la historia, la gente necesita de la ilusión mucho más, porque cada vez se está moviendo todo, se están derrumbando las cosas, ¿no? Te traigo de vuelta a un subconjunto de entre los que participan de una ilusión, que lo mencionaste lateralmente, pero me parece que es especialmente interesante para pensar esto que estás diciendo sobre el prestigio, que es el subconjunto de los players, es el subconjunto de los que en algún sentido sostienen la ilusión y viven de sostener esa ilusión. ¿Qué les pasa a ellos en este contexto en el cual está en riesgo el prestigio y están desplegadas las estrategias para sostener o magnificar el prestigio de sus ilusiones? Yo quiero diferenciar entre players de arriba y players de abajo en esta historia. Vos entendés que cada empleado público, cada policía, cada maestro del sistema público, ¿sí? Cada enfermera, cada empleado con el que tiene un sello, es decir, todos esos señores que al final tienen un sándwich, necesitan del prestigio ellos porque temen por su trabajo, ¿sí? Ellos deberían temer menos, porque al final siempre vas a necesitar policías. Mirá, te voy a contar una anécdota que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mismo policía que llevaba acá el escudito nazi, ¿sí? Cuando los comunistas toman en la parte de Alemania Oriental, es el mismo tipo, le cambian el escudito del nazi a la hoz y al martillo, al comunista, ¿sí? Es decir, el player de esa altura tiene más o menos asegurado el futuro, porque es muy difícil. Vos te podés desilusionar del Estado, pero la gente esta, como uno las necesita, va a aguantar mucho más la ilusión en ellos. Pero arriba las cosas son mucho más graves. Porque arriba, además de que son electos en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, aunque en China, aunque no sean electos, todos tienen miedo de lo que pase si la gente se desilusiona. Mucho miedo. Mira, puede ser desde Trump, que lo votan a otro y se terminó, a Gorbachev, que cae en un intento de mantener las cosas con la Unión Soviética y al final se desarma toda, y hoy vive allá por ahí, en algún lugar, ni se lo escucha, a Ceausescu, que termina ejecutado por una turba, ¿sí? Yo no digo que van a terminar ejecutados, el ministro de Sanidad de España no va a terminar ejecutado por una turba, pero lo que quiero decir es que todos ellos saben que se corre peligro, y corren peligro tres cosas. Corre peligro el sándwich de ellos, es decir, el trabajo de ellos, ¿sí? Porque al fin y al cabo viven de esto. Corre peligro, por otro lado, también el futuro de la ilusión misma, el hecho de la ilusión, y ellos como ex algo, ¿sí? Es decir, al final, el que es ministro de Sanidad, ¿viste? Va a terminar trabajando al final en algún hospital importante, o va a ser director de una compañía que vende barbijos, no sé, lo que sea, ¿sí? Ese ex es muy importante. Si se derrumba la ilusión, ¿ex de qué? Ex de la nada, ¿sí? Si no había nada, no hay tampoco ahora nada. Y el tercer motivo es incluso la continuación. Cada uno de estos players, cada uno de estos ministros, sea en China o sea en un país democrático, es un fideicomisario. ¿Qué quiere decir? Que le dan, que lo que tiene es un fideicomiso. Le dicen, mira, lo tenés, lo usás y lo dejás para el próximo, ¿sí? No sé, vos sos ministro de Salud y no sos el último ministro de Salud, va a venir otro. Y esa imposibilidad de pasárselo a otro, ese riesgo, no solamente asusta al que lo tiene, sino a los otros que están esperando en cola. Es decir, la oposición, cada uno de ellos. Y este es el miedo. Y por eso el prestigio, y ahora vuelvo al prestigio, es tan importante. En China es muy importante el prestigio, prestigio por dos motivos. Adentro y afuera, ¿sí, Florencio? Afuera porque vienen los chinos y los chinos los van a ver como débiles y se van a aprovechar de ellos, por lo menos económicamente y quizás militarmente. Entonces tienen que usar el prestigio para los de afuera. Pero además necesita prestigio para los de adentro, porque si la gente le deja de creer, no importa cuán dictadura seas, ¿sí? No importa cuán fuerte seas, al final corre peligro tu posición. Y en China, por ejemplo, les recuerdo a todos que la gente cree que el virus vino de China, ¿sí? Entonces aparece la vacuna de China. La vacuna de China es lo más importante. Viene a un brasilero y le dice, no, la vacuna tuya no sirve para nada. La guerra esta es una guerra de prestigio, es una guerra de épicas. Y
Y ojo, porque solamente, a ver, en el caso de Pfizer e Israel, los dos decidieron unirse y los dos ser 1 más 1 ser 3, ¿sí? Es decir, darse épica uno al otro. Pfizer para algún día vender otra pastilla, e Israel, o el primer ministro Netanyahu para ser reelecto, o Israel para asustar a sus vecinos, o al contrario, decirles, únanse a mí, miren qué bueno que soy, conmigo se pueden hacer cosas, ¿sí? Pero en general no son sinergéticas, son darwinianas las luchas estas, ¿no? Me parece que hay dos tipos de riesgo, ¿no? Y esto es ostensible en ilusiones que por ahí hoy, como decías antes, están desplazadas del foco de la atención, como las ilusiones religiosas. Una amenaza es la amenaza interna de que los miembros de la congregación pierdan la fe. Es la amenaza del ateísmo, de la indiferencia. Y otra amenaza en el deterioro del prestigio, la épica de una religión determinada, son las otras religiones. El cristianismo y los players del cristianismo tienen para temer de el descreimiento de sus propios fieles, del peligro del ateísmo y la pérdida o el agnosticismo de sus propios fieles, pero también tienen para temer del avance del Islam, por ejemplo, si se debilitan. Acá me parece que hay un juego equivalente, ¿no? Está el riesgo de que Sí. la ciudadanía pierda la fe en este gobierno o en general en el propio Estado Nacional, y está el riesgo de que otras corporaciones internacionales lo vean débil. Sí, pero yo te recuerdo que en el tema de la religión, cuando las religiones se vieron muy amenazadas especialmente por el secularismo, ¿sí? No por otra religión, se unieron. Las convenciones ecuménicas, ¿sí? Las grandes reuniones de las religiones, primero dentro del cristianismo, ¿sí? Católicos con ortodoxos, católicos con protestantes, protestantes con ortodoxos, y luego incluso con el Islam, el judaísmo, todos se vieron amenazados y medios se juntaron para evitar la amenaza más grande, que era el secularismo. Lo mismo debería pasar acá entre los países. Pero como hay tantas cosas en juego acá, allá es una sola, ¿sí? Allá es religión o no. No hay mucha historia, ¿sí? O Dios existe o Dios no existe. Y si es Dios, es el del Islam. Pero era muy claro, ¿sí? O yo me tengo que ocupar de Dios la mitad del día o una vez cada 2 años, ¿sí? Era esto, ¿sí? Es el dinero que además se juega en cada uno de los players, etc. En los estados, uno esperaría lo mismo. ¿Las Naciones Unidas qué es? Las Naciones Unidas es un grupo de gente, de ilusiones, tratando de mantenerse, que haya reglas de juego, porque si no, corren peligro cada una de ellas separadas. Y de hecho pasó. En las grandes revueltas, incluso de los países árabes, incluso la caída del comunismo, y ahora está el peligro de que esta pandemia se lleve puestos muchos regímenes, muchos países, ¿sí? Que al final, ¿para qué pago impuestos? Al final, ¿para qué me mato si estoy en medio de una pandemia, nadie puede trabajar, se muere la gente y además se pelean entre ellos? Es decir, la gente que tiene un negocio se pelea contra la gente que tiene miedo de enfermarse. Y entonces se crean guerras internas y los estados no pueden hacer nada porque no existen. Porque no pueden hacer nada. Pero nunca te olvides de lo que vos mencionaste, que es el poder inercial que tiene la necesidad de sonambulear. Ese poder inercial es la que va a hacer que la gente va a hacer un esfuerzo sobrehumano de seguir creyendo en la ilusión y no desilusionarse. Muy bien, veremos si esa inercia se sostiene o si la desilusión cunde a medida que continúe la guerra de las vacunas. Supongo que lo iremos viendo en próximos videos. Gracias. Seguro. Hasta luego. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.